Y la memoria es importante para que no se repita lo que ocurrió en Chile. Nunca se le ha reconocido al doctor Peña Gómez la entereza que tuvo como miembro de la Internacional Socialista en limar asperezas entre los partidos de la concertación, de partidos por la democracia. Hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende en Chile. Fue un golpe de Estado militar promovido y organizado con el incentivo que le ofreció Estados Unidos a los militares golpistas, porque Estados Unidos tenía muy mala expectativa sobre un gobierno abiertamente socialista por elección popular en un país de América Latina, el primero de los países, que por medio de un proceso electoral con un candidato presidencial prestigioso ganó una elección luego de presentarse en 5 ocasiones como candidato a la presidencia, el doctor Salvador Allende Gossens. Hemos invitado a Fabricio Gómez Mazar, economista que estudió en la Universidad de Chile, que conoce muy bien el proceso, que tiene familia chilena y que conoce muy bien todos los procesos que se dieron en Chile, especialmente con la intervención de Estados Unidos, los Chicago Boys, toda aquella transformación de la sociedad chilena para borrar la huella de un gobierno socialista. Y le hemos invitado a propósito de este 50 aniversario porque algunos archivos se han desclasificado en Washington, en los archivos nacionales, y está muy claramente establecida la función que ejercieron Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos y Henry Kissinger como secretario de Estado en los Estados Unidos para promover, incentivar el golpe de Estado y producir una quiebra democrática en un país democrático como era la República de Chile. Muchas gracias, Fabricio, nos alegra tenerte por aquí. Las consecuencias desde hace 50 años del golpe de Estado se mantienen en el Chile de hoy. Un Chile gobernando por un joven socialista también que homenajea, que rinde pleitesía a la memoria de Salvador Allende y de los miembros y dirigentes de la Unidad Popular. Mira, lo primero que tengo que decirte en el ambiente que a mí me tocó ir a Chile, ¿no? Yo voy a estudiar a Chile en medio de esta revolución neoclásica donde todas las reformas, Chile es un ejemplo que toman en cuenta los organismos internacionales y lo hace atractivo para un joven estudiante de economía y finanzas como yo en esa época, pero yo iba con otros ojos, porque yo vengo de un hogar de 2 militantes y dirigentes políticos de izquierda, pero además en ese momento yo militaba en el Partido Revolucionario Dominicano con la figura de José Francisco Peña Gómez, que lógicamente eso estaba en un proceso electoral próximo. Yo llego a Chile en el año 1996, estaba el tema de Peña Gómez, que se erigía como el próximo presidente prácticamente, ¿no? Y de alguna manera yo aspiraba a ser uno de los técnicos del partido. Entonces yo me iba a formar en economía para volver a apoyar el proceso de transformación económica y social que haría mi líder, el doctor Peña Gómez. Ahí llego. Me encuentro con una sociedad bastante compleja. Compleja porque lo que se había vendido del modelo chileno hacia afuera era distinto a lo que había sucedido efectivamente. Cuando tú hablabas en la introducción de documentos desclasificados, recientemente Peter Combrut, un periodista laureado norteamericano y que está vinculado a esa historia por temas familiares. Por temas familiares, y que le ha dado seguimiento sí, por medio siglo. Sí. Pues había... Y que descubrió todo lo del atentado que se produjo en Washington en contra del diplomático chileno que fue emblemático porque
fue un atentado terrorista Claro. que mató a una persona, dirigente de la Unidad Popular, y que al mismo tiempo mató a una ciudadana norteamericana. Sí. El caso de Orlando Letelier. Sí, Orlando Letelier. Que fue en Washington. En Washington. Aquí el tema era que se había desclasificado unos documentos desde cuando Clinton, pero el presidente Barack Obama había contribuido y había dicho, bueno, mi contribución en el caso de Chile es autorizar una desclasificación un poco más rápida que lo que se había hecho anteriormente. En esa desclasificación hay un elemento importante y es el siguiente. La Unidad Popular como proyecto político estaba destinada a un final no feliz, por llamarlo de alguna manera, porque desde antes de llegar al poder ya se estaba conspirando para que no lo hiciera, para que no llegara. En los papeles de Conbrook hablan de que durante el proceso de transición, en el caso Estados Unidos financió lo que iba a ser el secuestro del general René Schneider, que era el jefe del ejército. El jefe del ejército, que era un hombre constitucionalista, un militar republicano, recto, republicano, que atendía especialmente su labor y que no estaba en conspiraciones. Sí, hay que decir que históricamente una de las figuras chilenas vinculada al mundo militar que históricamente había pendulado entre lo militar y lo político, hizo que la tradición militar chilena a posteriori, hablo de Carlos Ibáñez del Campo, que fue un caudillo y que fue el fundador de los Carabineros de Chile, dicho sea de paso, hizo que la tradición militar de Chile se dividiera o dijera que los militares iban a ser republicanos, que no iban a ser actores políticos y que iban a dejar un poco que la política actuara, ellos se quedaran en los cuarteles. Pero el asesinato de Schneider se convierte en un primer elemento contra el gobierno futuro de Salvador Allende. Porque aquí Allende gana con un 36% en la primera, digamos, en las elecciones. En Chile en ese momento no había segunda vuelta y lo que se hacía era que se iba al Congreso y casi siempre se ratificaba la primera mayoría, había la tercera. En este caso, por una casualidad de la vida, la Unidad Popular queda en primer lugar y en tercer lugar queda la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana y la Unidad Popular tenían programas de gobierno muy parecidos. Radomiro Tomic, que iba a ser el segundo presidente de la Democracia Cristiana, quería profundizar las reformas que había hecho don Eduardo Frei Montalva. Todo el tema de la reforma agraria, todo el tema de la nacionalización parcial de Chile, que eran demandas sociales exigidas. Sin embargo, quien queda en primer lugar es el eterno candidato chileno, Salvador Allende, y llega al poder y lo que se buscaba era con el secuestro del general Schneider, que en principio era un secuestro. Fue un secuestro, sí. Generar una inestabilidad para decir que lo habían secuestrado personas vinculadas a la Unidad Popular y a la izquierda, porque querían convertir a Chile en una dictadura, digamos, de izquierda. En ese sentido, falla el intento de secuestro, terminan asesinando al general Schneider, y el efecto final fue que las Fuerzas Armadas, pues, digamos que redoblaron y reafirmaron su compromiso republicano. Salvador Allende es ratificado en el Congreso y termina siendo electo y juramentado presidente en 1970. Pero desde ahí comienza todo un esquema, porque Kissinger decía que era muy peligroso el experimento de la vía chilena al socialismo. La vía chilena. Porque era dentro del marco de la democracia liberal, porque iba a elecciones, distante del modelo de Fidel Castro. Era la idea de Kissinger, no de Nixon. No de Nixon en principio. Realmente fue Kissinger quien elaboró esa teoría y la estableció y puso a Chile en el escenario, digamos, de un laboratorio. Hay que entender eso. Para producir un fracaso. Claro, hay que entender eso en el marco de la Guerra Fría. Esa vía chilena al socialismo que unía a adversarios históricos como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, en esa unidad popular. Con la Democracia Cristiana. Posteriormente. Claro, lo que hay que decir es que la Democracia Cristiana es quien hace la reforma agraria en Chile.
y el primer gran reformador o de las demandas sociales en Chile es don Eduardo Frei. Y lógicamente Radomiro Tomic no continuó y la Unidad Popular se seguía fortaleciendo con estas unidades de lo que eran adversarios históricos, y que Salvador Allende, que era una figura política de mucho tiempo, de larga data. Salvador Allende fue senador, ¿no? Fue ministro de Salud del presidente Pedro Aguirre Cerda, que falleció en 1941 ejerciendo el poder. De ahí en adelante fue senador eterno de la provincia de Valparaíso y era un aspirante, como tú bien lo señalas, constante a la presidencia de la República. Sí. Llega al poder siendo una figura emblemática de la política. No es un desconocido, es un hombre que ha recorrido el territorio chileno en varias ocasiones, fallidas para alcanzar el poder, hasta que lo logra con este apoyo de la democracia cristiana. Entonces comienza toda la conspiración contra él. Se toma a una figura emblemática de los medios de comunicación, don Agustín Edwards, presidente del periódico El Mercurio. Pero Agustín Edwards estuvo al servicio de la CIA, claramente, claro. Y financiado por la CIA. Sí. Y el Mercurio se convirtió en un instrumento fundamental de la conspiración. Sí, pero es importante, y tú que eres un laureado periodista, entender en ese momento lo que era tener el apoyo de la prensa tradicional y de un periódico que tenía más de 100 años, como el Mercurio, al ser contrario a un gobierno, y inventar noticias, comenzar la conspiración. Edwards era un informante del gobierno, del Departamento de Estado, que le decía el mapa de lo que estaba pasando en los cuarteles. Así es. Mira, este general está en contra del gobierno de la Unidad Popular, de Allende, y fue haciendo todo el recorrido hasta el golpe. Hasta el golpe. Y apoyando. Incluso previo al golpe estaba él en Washington, claro, reuniéndose con diferentes departamentos. Claro, él de alguna manera también se le vincula al ser uno de los ideólogos del el atentado contra el general René Schneider, que eran él, el ex militar o general Bió, que fue retirado por un evento de disconformidad en el regimiento Tacna, y unos jóvenes de Patria y Libertad que después más adelante toman un papel protagónico contra el gobierno de Allende. Y hay que decir que incluso a la muerte del general Schneider, Salvador Allende es quien de algún modo rescata la figura de este oficial silencioso que da poco a hablar de sí mismo, que se llama Augusto Pinochet. Claro. Es decir, Augusto Pinochet no es un protagonista del proceso. No, en principio no. Lo que pasa es que a la muerte de Schneider emerge un líder de las Fuerzas Armadas, que era el general Carlos Prats. Sí. Carlos Prats era un general de una tradición republicana, hijo de general. Que sigue la tradición de Schneider. Y sigue esa tradición. Ellos querían que él, digamos, se fuera hacia el bando de la conspiración, claro, pero no fue posible. Y Carlos Prats, que tenía una relación particular con el general Augusto Pinochet, que era su compadre, cuando le dice al presidente Salvador Allende que él se retira porque hubo un momento de crisis donde los militares tuvieron que asumir puestos civiles, como el caso de Carlos Prats, que fue ministro del Interior, además de ser jefe del Ejército. Y cuando él se retira, recomienda al general de la Plaza de Santiago de Chile, que era el general Augusto Pinochet, y él dijo, bueno, ese es un general que nunca expresa lo que siente, es un general callado, pero es un general disciplinado, trabajador, y de algún vínculo con él, ¿no? Y llega Augusto Pinochet, y llega a ser parte del complot al final. La CIA lo identifica. Sí. Y logra que él se exprese y diga y transmite hacia Washington lo que él siente sobre el gobierno de Salvador Allende. Claro. Y él, obviamente, se expresa a favor de una conspiración. Pero él llega al final, y digamos, tiene una importancia, porque históricamente en el ejército de Chile hay un tema que ellos llaman como la prelación, donde el ejército tiene primacía sobre las demás ramas de las Fuerzas Armadas, porque es la institución militar que tiene más, miembros y tiene una presencia casi nacional.
a diferencia de la Armada y de la Fuerza Aérea. Pero además ellos controlaban la DINA también. La DINA vino a posteriori del golpe. Sí, sí. La DINA es la Dirección de Información, la Dirección de Inteligencia. Sí. Pero aquí, cuando se forma el golpe, es el general Lee, que es el jefe del aire, era el más radical, el que termina bombardeando la Moneda, y el de la Armada, que históricamente había sido una figura en contra de Augusto Pinochet y que acompañó prácticamente a Pinochet hasta el final, porque llegaron, luego en medio del gobierno militar, hubo una contradicción entre Lee y Pinochet y le piden la renuncia amablemente al general Lee, y lo sacan, y después, curiosamente, ocurre un atentado en su oficina contra Lee que por poco le cuesta la vida. Ya. Bueno, pero este grupo era un grupo que se estructuró posteriormente. Sí. El golpe fue muy violento. Ya las investigaciones determinaron posteriormente que el grupo de Augusto Pinochet fue responsable de la masacre, la persecución, Claro, de los asesinatos que se cometieron, pero en el caso de Salvador Allende, todos los estudios y las investigaciones que se hicieron finalmente concluyeron con que el presidente Allende se suicidó. sí. En La Moneda. Sí. Claro, La Moneda fue bombardeada, La Moneda fue atacada. El Palacio Presidencial de Chile, donde se refugió el presidente con el pequeño grupo que estuvo acompañándole, parece ser que con el arma que portó Allende y que tuvo, él mismo un fusil, se suicidó. Casualidad de la vida. Salvador Allende había sido ministro de Salubridad del presidente Pedro Aguirre Cerda, que muere de tuberculosis y se niega a abandonar el Palacio de la Moneda por, digamos, consejo de su vicepresidente, que le dice, pero salga, porque ya es hora de que alguien tome la rienda y que usted puede contagiar aquí a los ministros. Y él dijo, yo salgo de aquí después de muerto y con un arma en la mano, a mí hay que sacarme muerto porque yo voy a responder hasta el último suspiro con el mandato que me dio el pueblo. Curiosamente, Allende repite palabras más o menos, claro, en otras condiciones, sí. Pero sí muchas personas dicen que ese discurso final con esa voz tranquila en medio del bombardeo también evocaba un poco esa visión o esa experiencia que habían vivido con el expresidente Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, la experiencia de Chile es una experiencia muy cruenta, sobre todo por los asesinatos que se produjeron en masas y por las expulsiones y el exilio chileno masificado prácticamente a todo el mundo. Mira, yo que sigo lo que tú estás haciendo con el tema de rescatar la memoria. La memoria es un elemento esencial para entender cómo se comportan las sociedades en determinado momento del tiempo. Los occidentales somos la única cultura que viola los derechos humanos a sabiendas de que lo está haciendo. Digo, después de los juicios de Nuremberg, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues estos golpes de Estado hicieron de los derechos humanos o del genocidio toda una industria que la humanidad creía superada de la época de los nazis. Y lo primero es deshumanizar al adversario político. El criterio militar desde el golpe de Estado, que no era solo de Allende, sino que luego se hizo contra otros políticos en toda América Latina, era el de la guerra, que era una guerra contra el marxismo. Pero la guerra tiene sus códigos, ¿no? Los prisioneros de guerra tienen un código de cómo deben ser tratados. Sin embargo, el nivel de deshumanización, convertir el Estadio Nacional, el Estadio Chile, en centros de tortura y además dar un trato, porque la tortura desde el Estado tiene otra connotación. Cuando personas actúan, ¿verdad?, en representación del Estado para agredir incluso a menores de edad, torturarlos, secuestrarlos, matarlos y desaparecerlos, está ejerciendo lo que se llama un terrorismo desde el Estado. Desde el Estado, sí. El secuestro de niños y la distribución de niños entre los grupos militares sí. es también un elemento importante que se repitió luego de Chile en Argentina
y creo que en Uruguay también. Y es un aspecto, digamos, que ha trascendido incluso a la literatura, a la ficción, pero hay muchas historias, hay obras de teatro que se han hecho precisamente sobre esto. Personas que retornan luego de haber sido torturadas en Chile, luego de haber sido sacrificadas en Chile. Y los torturadores no las recuerdan. Claro. Entonces hay muchas obras sobre esto, he leído algunas y me parece que forman parte de un elemento muy, muy valioso de la historia de un pueblo como el chileno. Sin embargo, a mí me parece que en este sentido es distinto lo que pasa en economía. Claro. En la economía, Chile se convirtió en un país súper desarrollado, con el apoyo de los economistas, sobre todo, que plantearon una especie de neoliberalismo y pusieron en marcha un desarrollo económico de fuerzas productivas que sacaron a Chile de la pobreza y lo convirtieron en una potencia económica de América Latina y un ejemplo para algunos países. Mira, durante mucho tiempo nosotros los economistas, sobre todo los que estudiamos en Chile, hemos cargado un poco con esa mochila ajena, en el sentido de si un modelo económico debe ser hecho sobre la base de la violación a los derechos humanos y del sacrificio tan importante en términos de vida de una sociedad. ¿Tú me permites hacer una pausa y entonces que entremos a ese tema cuando retornemos en un momento? Vamos a hacer en este diálogo con Fabricio Gómez Mazara sobre este golpe de Estado del cual se conmemoran 50 años, se recuerdan los 50 años ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y este 11 de septiembre en el que estamos ahora del año 2023. Volvemos en un momento. Bien, Fabricio, volvamos al tema de la economía. Un golpe de Estado trágico, traumático, una interrupción de un proceso democrático con una economía que florece. Mira, lo primero que hay que decir un poco es que hay que demitificar la economía en la dictadura. Y digo que hay que demitificarlo porque el documento original o que se usó como base para las medidas de corte neoclásica se hizo por un grupo de economistas, Sergio Fernández, Pablo Barahona, en contra de las políticas de la Unidad Popular, que se denominó el famoso ladrillo, que era un libro, un decálogo de más de 200 páginas, con medidas económicas que había que tomar para reorientar, como originalmente se pensaba, la economía chilena. Sin embargo, los resultados estrictos del gobierno digamos, de la dictadura en términos económicos, son muy limitados y en algunos casos negativos en términos sociales, cuando se compara con, por ejemplo, el gobierno que vino más adelante, que es el gobierno de la Concertación. En el año 1974, el ingreso per cápita en Chile representaba cerca del 28-29% del ingreso per cápita de Estados Unidos. En el año 1989, ese ingreso era de un 24%, es decir, menor. Si bien es cierto que hubo mejoras en el tema de una orientación a las exportaciones, que fue una política exitosa en términos de mejorar su balanza comercial, y de una cierta estabilidad fiscal y de una reducción de la hiperinflación que venía de la época de la Unidad Popular, los resultados en términos sociales no fueron muy halagüeños, en el sentido de que la pobreza aumentó fuertemente, el tema del empleo, el empleo no reaccionaba como originalmente se pensaba. El programa de empleo mínimo, el famoso PEM, fue un programa que acompañó prácticamente a toda la dictadura del año 1974 hasta el 1989. Este programa de empleo mínimo se le daba a los beneficiarios, póngale comillas,
de ese programa, cerca del 70% del salario mínimo. Más adelante, cuando el modelo se cayó, en el año 1982, se adicionó el POG, que era el programa para jefes de hogar, que era con digamos, un beneficio similar, muy por debajo del salario mínimo. ¿Qué pasó en ese gobierno de la dictadura? Porque tuvieron que enfrentar dos recesiones económicas, dos choques importantes. Uno en el año 1978 y otro en el año, en el año 1978, sí, y otro en 1982, donde se cae el modelo prácticamente y hubo que 8 años después del golpe. Una intervención del sistema financiero. Lo que hoy se conoce como deuda subordinada es el resultado de esa intervención al mercado financiero, porque las medidas tuvieron que enfrentar una década muy difícil, que fue la década de los 80, y desde los 70 pues hubo algunas medidas que le impactaron al Chile, como la crisis del petróleo, que le impactaron a los demás países, ¿no? Y que además, una vez llega la concertación del Partido por la Democracia, la economía chilena, que crecía en promedio en 2.9% durante la dictadura, en el gobierno de la concertación crece en un 7% anual promedio. La concertación comenzó con Patricio Aylwin. Con el presidente Patricio Aylwin. Bien. Como una cosa de demostrar, y que quiero como economista un poco expiar estos demonios académicos malentendidos, en el sentido de que, si bien es cierto que se tomaron algunas medidas importantes en Chile de cambios estructurales, cuando las demás dimensiones de los derechos no funcionan, la economía no puede alcanzar su máxima expresión. Es decir, tú no puedes tener solamente funcionando los derechos económicos como si no estuvieran vinculados con los derechos civiles y políticos, sociales y culturales. Entonces, ese libre para elegir de Milton Friedman, ese free to choose, era imposible en una dictadura, porque la gente no tenía derecho a elegir, no tenía derecho a elegir ni siquiera quien lo gobernaba. Entonces, las decisiones de mercado estaban truncadas completamente en lo social, porque estamos hablando de una dictadura que intervino todo, que intervino lo que la gente pensaba, lo que la gente decía, lo que la gente podía comprar, incluso hasta en qué se podía endeudar. Entonces, lo digo porque nosotros tuvimos una crisis en nuestro país en el año 1984 con el tema del Fondo Monetario Internacional y el doctor Jorge Blanco, que es uno de los primeros grandes reformadores de este país. Ojalá algún día se reconozca eso. Sí. Pero fíjate qué distinto, porque lo que quiero decir es que los ajustes en materia económica se hacen en democracia también. Tienen un costo político, pero tienen la legitimidad que le da la democracia, y son más sostenibles en el tiempo. En el caso de Chile, lo que ocurrió es que los economistas experimentaban en medio de una dictadura y no había posibilidad de resistencia ni de opiniones distintas. Claro, y cuando uno ve la inversión pública en Chile en la época de la dictadura, fue una inversión pública pírrica, porque cuando se comenzó a privatizar algunos bienes que estaban en manos del Estado, algunos servicios públicos, lo que se estaba haciendo era reduciendo la inversión pública, porque los privados van solamente a aquellos lugares donde hay beneficio, legítimamente. Entonces hay bienes públicos y hay bienes sociales que requieren que el Estado lo lleve, incluso en aquellos sectores donde en el corto plazo no hay retorno económico. ¿Y por qué se proyectó la idea del modelo chileno como un modelo exitoso? ¿Era la dictadura o era la economía? No, el PIB de Chile creció, las exportaciones de Chile crecieron. Chile se comparó con los países de mayor desarrollo, el país más desarrollado de América Latina, y se vendió como que era, obviamente, el modelo chileno. Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes una economía 20 años creciendo en promedio 7%, como fue en el caso de la concertación del Partido por la Democracia, suceden esas cosas, porque la inversión extranjera, imagínate nosotros que somos líderes en inversión extranjera, hay empresas internacionales que tienen,
digamos, cláusulas que no pueden ir a invertir a países donde se violan los derechos humanos, Los por derechos ejemplo. humanos. O donde hay trabajo infantil, O por donde hay ejemplo. trabajo infantil, o donde hay... O donde no se permite la sindicalización, por ejemplo. Entonces hubo muchas empresas internacionales que no pudieron invertir en Chile en la época de la dictadura, pero sí comenzaron a hacerla en la época de la concertación, cuando llegó la democracia. Sí. Por eso te digo, porque la economía es una dimensión importantísima de la sociedad, pero sin el funcionamiento de los demás derechos, no alcanza toda su expansión, toda su expansión. Y lo que pasó en Chile fue que, si bien es cierto, medidas de corte neoclásico se dieron y algunos elementos de reforma institucionales importantes en el área fiscal y en el área monetaria de forma innegable, solamente pudieron alcanzar su máxima expresión en la democracia. Y además la pobreza. Mira, cuando llega la concertación de Partido por la Democracia en Chile, la pobreza chilena está por encima del 35%. Porque el modelo, lógicamente, como no había un contrapeso social, el tema de la pobreza y la desigualdad crecía, aumentaba. Porque aquí hubo bienes públicos que comenzaron a privatizarse. La educación, por ejemplo, en Chile, de la educación inicial, básica y secundaria, hasta la universitaria, fue privatizada, ya dejó de ser gratuita. Y eso para, digamos, los sectores del primer y segundo quintil era muy fuerte, porque tenía que invertir una parte importante de sus ingresos familiares en la educación. Los servicios públicos, agua se privatizó, electricidad y todo eso se privatizó. Lógicamente, como los salarios mínimos eran tan bajos, la pobreza aumentó, porque las familias dedicaban parte importante de sus ingresos solo a cubrir los servicios cuando podían. Pero como no había un contrapeso en términos sociales y políticos, eso se ocultaba. Las protestas que comenzaron en Chile a partir del 82-83, además del tema de la dictadura y de la violación de los derechos humanos, que ya comenzaba en una fase decreciente, se dan por un tema puramente económico, por una crisis social y económica profunda que se da en Chile, por la caída en la inversión pública y por lo que te dije de un salario mínimo tan bajo. Pero fue muy beneficioso para Chile y para la dictadura de Augusto Pinochet pactar el retorno democrático. Se aprobó una constitución que programó el final del poder de Augusto Pinochet sobre el país. Bueno, hay que decir que los primeros 7 años de la dictadura no había constitución, porque era la constitución vigente de 1925 que todavía estaba, no se respetaba, y Pinochet llama a un plebiscito para aprobar la constitución del 80, que es la que parcialmente se encuentra vigente actualmente. En esa constitución, con un grupo de juristas, especialistas y de un distinguido miembro fundador de la Unión Demócrata Independiente, el senador Jaime Guzmán, hacen esta constitución que curiosamente va a un plebiscito para reconocer al capitán general Augusto Pinochet como presidente de la República durante 8 años, y a los 8 años se volvería a hacer otro plebiscito para decidir si permanecía 8 años más en el poder o se iba a una nueva elección. Curiosamente, esta constitución del 80 fue, digamos, desde el principio criticada por don Eduardo Frei Montalva, que era la figura política de mayor relevancia que quedaba viva en medio de la dictadura, que habían sido abolidos los partidos políticos. Da un discurso famoso en el Estadio Chile y dicen que ese discurso en contra de la Constitución del 80, a la que él llamó ilegítima e inconstitucional, le costó la vida, porque dicen que fue envenenado y murió en un hospital en Santiago. Entonces, esta Constitución del 80, donde se plasmaron algunos derechos especiales, casi feudales, como el derecho del agua, de alguna manera permitió que Augusto Pinochet durara mucho tiempo más en el poder. Ya con una constitución que se había votado, ya era presidente, ya no era capitán general, aunque ejercía ambos rangos a la vez,
Pero esta constitución, votada en medio de una dictadura, no tenía la legitimidad suficiente, aunque ha sido modificada parcialmente, todavía está vigente al día de hoy en Chile, y ese es como el gran escollo que queda de la dictadura. Pero el gran cambio se produjo con el plebiscito de 1900. Sí, 88. No, ¿fue en el 88? Sí, fue en el 88. En el 88, el plebiscito en donde pudo la Concertación Democrática triunfar, en definitiva, porque se organizaron elecciones y hubo una alianza de nuevo de los demócratas cristianos con los otros, los socialdemócratas e incluso los socialistas, y Chile pudo salir adelante con un gobierno de Patricio Aylwin, que fue un gran concertador. Mira, nunca se le ha reconocido al doctor Peña Gómez la entereza que tuvo como miembro de la Internacional Socialista, presidente para América Latina, en limar asperezas entre los partidos de la concertación, de partidos por la democracia. Todavía quedaban heridas muy profundas entre la democracia cristiana y el Partido Socialista. Y ese esfuerzo del doctor Peña Gómez, lo digo porque yo tenía una cercanía. La democracia cristiana y el Partido Socialista. Sí, desde aquel, recuérdate que el primer presidente de la democracia es Patricio Aylwin, y don Patricio Aylwin refería una historia, digamos, de deslealtades contra la unidad popular en aquel momento, donde se entendió que la democracia cristiana también era un cómplice silente y pasivo del golpe de Estado de Pinochet. Pero esas asperezas tuvieron que limarse. Y fue también un ejemplo para las futuras generaciones de que cuando se tiene un objetivo común, las contradicciones tienen que quedar de lado. Que fuera Patricio Aylwin el primer presidente de la Concertación era muy sintomático, porque decía que ya había pasado un periodo muy fuerte de autocrítica entre los propios partidos, no de Partido Socialista, Partido Comunista, y lógicamente quiero reafirmar el esfuerzo, porque yo fui testigo de la presencia del doctor Peña Gómez. ¿Cómo intervino Peña Gómez? Y la admiración que le tenían los líderes de la Concertación a Peña Gómez en Chile. Lo que sucede es que la Internacional Socialista movió muchos procesos latinoamericanos. Desde el sandinismo en su versión original, no en esta caricatura de Daniel Ortega, hasta el tema de la vuelta a la democracia con los partidos de la Concertación. En el caso de los partidos de la Concertación, había mucho entusiasmo. El doctor Peña Gómez tenía una conexión desde la época de Carter, aquellos los demócratas de Washington. Sí, sí. Tenía una conexión especial con los demócratas de Washington, pero también era un interlocutor válido con los liberales de Washington, sí. Era un interlocutor también con la Internacional Socialista. Digamos, la Unidad Popular sirvió de ejemplo para Bettino Craxi, para François Mitterrand, para Felipe González. En el caso de Felipe González, todavía cuando se da el golpe de Estado, está Franco en el poder en España. Es un partido prácticamente en el exilio. Y todas esas contradicciones que la Unidad Popular y esa vía chilena del socialismo pudo trazar ese camino, incluso hasta el propio Peña Gómez en algún momento dijo que así entre nosotros, ¿no?, que el Acuerdo de Santiago estaba un poco inspirado en reunir a todos, poniendo de lado las contradicciones para lograr el objetivo de alcanzar el poder. El primer intento en la democracia liberal que se hace en Latinoamérica y parte de Europa es en Chile. Es la Unidad Popular, esa vía chilena del socialismo. La Concertación Democrática. No, primero la UP, la Unidad Popular. La Unidad Popular. Porque el Partido Comunista y el Partido Socialista, el Partido Comunista tiene más de 100 años en Chile. Sí. Y el Partido Socialista tenía serias contradicciones. Incluso en la Unidad Popular las visiones eran disímiles, sí, de cómo enfrentar los desafíos del gobierno. Pero la Concertación retoma de alguna manera esas contradicciones y la pone de lado y dice, bueno, este es un objetivo de alcanzar el poder y debe ser uno de los proyectos políticos más exitosos
en la historia política latinoamericana, con 20 años consecutivos en el poder. Privilegiando la democracia antes que cualquier otro elemento ideológico de modelo de gobierno. Sí, recuerdo incluso el presidente Ricardo Lagos que tuvo que ir a segunda vuelta con su competidor, que era el candidato de la derecha. Cuando a él le preguntaban, ¿usted va a ser el segundo presidente socialista de Chile? Él decía, no, yo voy a ser el tercer presidente de la Concertación. De la Concertación. Un poco para alejar aquellos fantasmas, ¿no? De que podía volver un golpe de Estado y eso. En el sentido de que la Concertación sí era digamos, una convergencia de partidos con un objetivo común. Sí. Y eso, digamos ahora, que parece historia, digamos, prehistoria, es interesante rescatarlo en un momento donde Chile está enfrentando un nivel de polarización. Mucha polarización. Que no se veía sí. Hace un buen tiempo. Sí. Y que lógicamente siempre todo lo que no sea extremo es capaz de llegar a acuerdos. Bueno, esta semana hemos tenido manifestaciones frente al Palacio de la Moneda. Sí. Y hemos visto jóvenes, hay fotografías, están ahí, jóvenes manifestándose en respaldo del gobierno del presidente y en recordación y en la memoria de Salvador Allende, sí, que está haciendo, aquí están los jóvenes que esta semana estaban manifestándose, fundamentalmente jóvenes, hay gente muy adulta, hay personas que recuerdan que Chile nunca más, dice, nunca más debe volver a una situación. Ahí está el Palacio de la Moneda. Fue un acto precioso de mujeres. De mujeres, fundamentalmente, jóvenes, fundamentalmente. Y eso es importante porque la memoria, y digo, estoy hablando aquí delante de una persona que está tratando de reconstruir la memoria dominicana. La memoria, ciertamente. La memoria es importante porque es un proceso civilizatorio. Lo único que nos hace convivir frente a todas nuestras contradicciones es evitar transgredir esos principios civilizatorios que permiten que todos los seres humanos podamos compartir y vivir en democracia a pesar de nuestras ideas diversas. Y la memoria es importante para que no se repita lo que ocurrió en Chile, porque es indisoluble el golpe de Estado de la violación de los derechos humanos y de esta maquinaria genocida al servicio de la eliminación de opositores políticos, donde no se les reconocía derechos a nadie. Los derechos estaban en función de si un funcionario de la dictadura decidía lo que tú eras, ni siquiera como tú pensabas, porque a lo mejor muchas personas que estuvieron de acuerdo en principio con que llegara un gobierno distinto a la Unidad Popular, terminaron siendo torturados y terminaron en las cárceles. Torturados y en las cárceles. Recientemente, por cierto, la persona condenada en Estados Unidos y en Chile por el asesinato del cantante y artista Víctor Jara, antes de cumplir un juicio se suicidó. Sí. Y esto porque el recuerdo, la memoria de los acontecimientos de Chile no se borran. Y además, romper, mira, tú te imaginas lo que es Augusto Pinochet ordenar que a su compadre, protector Schneider y jefe militar durante un tiempo, el general Carlos Prats, se le pusiera una bomba para matarlo junto a su esposa en Buenos Aires y que eso después se repitiera en Washington, o que a un dirigente de la democracia cristiana se atentara con él en Roma, a Bernardo Leyton. Toda esa maquinaria de muerte no solo se quedaba en las fronteras de Chile, era capaz de atentar. Había una operación internacional que se puso en marcha y atentó contra los opositores a Pinochet y los comunistas en algunos otros lugares que representaban de algún modo peligro para esa dictadura. Sí, y me gusta la memoria y siempre voy a felicitar el trabajo que estás haciendo, porque en Chile yo aprendí
me vi reflejado en mí mismo. Una de las experiencias más hermosas de mi vida fue conocer a unos hermanos hijos de detenidos desaparecidos. Porque me vi reflejado en ellos, unos niños que sus padres tuvieron presos y sus abuelos tuvieron que sacarlo por Argentina hasta Suecia. Y cuando fueron a la embajada de Chile en Suecia, le negaron los documentos de identidad porque ellos eran desafectos del gobierno, siendo menores de edad. Y el gobierno sueco los acoge y los hace ciudadanos suecos. Y después volvieron, luego de que llegó la democracia, volvieron a Chile, pero me contaron lo que era ser un retornado, lo que significaba ser discriminado en Suecia por tus aspectos étnicos, físicos, y después ser discriminado en tu propio país, que implicaba eso, cuando una revictimización. Es decir, ellos ya habían sido víctimas de la violencia del poder o de este, digamos, terrorismo de Estado que los desamparó siendo menores de edad, y al regreso, la sociedad que les dio la patada los revictimizaba, llamándoles retornados. En el caso de Chile y los chilenos, vamos a hablar de esto en un momento, hubo una división que entró incluso en los aspectos culturales. Cuando tú hablabas con un chileno del exilio versus hablabas con un chileno que favorecía la dictadura o era anticomunista, tú te dabas cuenta de la rabia que había interna en el sentimiento de esas personas sobre cómo el modelo político, cómo la dictadura había sembrado el odio entre ciudadanos de un mismo país. Sí. Pero vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Fabricio Gómez Mazara sobre los 50 años de ese cruento golpe de Estado que se produjo en Santiago de Chile en 1973, 11 de septiembre. Fabricio, hay un aspecto que normalmente no se trata cuando se aborda temas como este, el golpe de Estado en Chile y sus efectos nocivos que sí los tuvo en muchos otros países de América del Sur. Las dictaduras de América del Sur fueron todas muy cruentas y todos siguieron el ejemplo de Augusto Pinochet. Incluso Augusto Pinochet tuvo simpatizantes entre los militares de los países del Caribe. Aquí mismo en República Dominicana hubo gente que yo vi en despachos militares, la fotografía de Augusto Pinochet. Y es una de las tragedias que uno encuentra es que los ciudadanos de los países se radicalizan uno contra otros por el hecho de tener un recuerdo agradable, hermoso, favorable a Salvador Allende. Y otros que se enfadan por el hecho de que, bueno, si yo simpatizo con Augusto Pinochet, me parece un hombre que hizo lo que tenía que hacer en su momento. Entonces, ese hecho nada más nos lleva y nos hace recordar lo que pasó aquí, cuando hubo dos gobiernos en 1965, un gobierno constitucionalista y un gobierno de reconstrucción nacional, uno encabezado por Camaño y el otro encabezado por Antonio Inver Barreras. Y luego lo que pasó con los 12 años de gobierno de Balaguer y la tragedia que eso representó. Entonces, ¿cómo es que se expresa en los ciudadanos de un país tan profundamente la simpatía y el odio en condiciones ideológicas y políticas? Mira, en Chile, a diferencia de aquí, había una tradición política importante, histórica, y recuerdo que cuando tuve la beca me decían, no hables de política, escúchalos. Entonces, el mismo tema, por ejemplo, el 11 de septiembre se llamaba de tres maneras distintas dependiendo de la visión política de quien te decía o lo definía, y tú te dabas cuenta de qué partido era o qué corriente política tenía. El que te decía golpe militar era de izquierda, el que te decía golpe cívico-militar era de la Democracia Cristiana, y el que te decía pronunciamiento militar era un hombre de derecha claramente. Entonces eso te ayudaba un poco porque eran tres visiones distintas de un mismo evento, ¿no?
Y eso te hablaba de una sociedad fragmentada y de una sociedad con unos silencios extraños. Claro, nosotros somos caribeños, es difícil descifrarlo, pero en principio tú te dabas cuenta que era una sociedad que había mucho dolor, mucho dolor. A mí me tocó ver a los familiares de detenidos desaparecidos, la cueca sola, la señora bailando la cueca, y me explicaron el simbolismo, ¿no? Que ellos simbólicamente salían a bailar sola porque a su marido se lo habían asesinado y no tenían con quién bailar. Entonces eso era, para mí, eso era muy... Solo el ejercicio de ver a aquella señora con los pañuelos, vestida de negro, bailando, era muy simbólico, era muy potente. Pero cuando tú mencionas el nombre de una persona como Violeta Parra, claro, Víctor Jara, Inti Limani, Quilapayún, que son artistas y gente del arte, o escritores, sí, por ejemplo, tú te das cuenta de la distancia que hay entre una persona y otra, una familia y otra, sí, en donde hay desaparecidos. Tú tocas una dimensión fundamental para la memoria, que es la cultura popular. La izquierda, o todo lo que no era la dictadura, en Chile se mantuvo internamente en una resistencia fuerte gracias a las expresiones culturales que se mantenían. Es decir, la cultura popular, toda ese guitarreo de los hermanos Parra, toda esa nocturnidad, Isabel y Ángel, artesa, como ellos le decían, que eran más hippies, más autóctonos, y toda esa música tradicional chilena tenía siempre un mensaje de resistencia ahí, claramente entendido. sí, Más toda la música que venía de fuera, que se oía de forma clandestina, me contaban mis amigos, porque yo llegué en la democracia, ya se oía todo. Se oía todo, sí. Pero uno iba a un acto o presenciaba algún acto de Gladys Marín o de esos actos que se hacían los 11 de septiembre, y la música era lo que acompañaba el acto. Y esas canciones de Víctor Jara, de Patricio Mans y de todas esas figuras. El cine vinculadas. de Miguel Litín. Miguel Litín. Sí. Y muchas figuras chilenas que dedicaron prácticamente su vida a la lucha por los derechos humanos, que muchos de ellos ya desaparecieron, pero otros se han mantenido. Esa memoria es la que rescata hoy el presidente Boric, que no estaba nacido. No había nacido. No había nacido cuando ocurrieron Gabriel esos Boric. Acontecimientos. Sí. Representando a la sociedad. Sí. El 50% de los ciudadanos chilenos de hoy no estaba vivo cuando el golpe de Estado. En 1973. Claro, es una sociedad relativamente joven, como sí. la sociedad latinoamericana. Lógicamente ya eso hace 50 años de ese evento. El que tenía 20 hoy tiene 70. Sí. Entonces, eso y bueno, eso y las lecciones del proceso democrático chileno. Bueno, ya recordamos cómo en Londres fue detenido Augusto Pinochet, hubo un intento de un proceso judicial, estuvo preso unos meses. El juez Juan Guzmán se llamaba, el que le dio seguimiento desde Chile a toda aquella persecución. Bueno, pues todo eso tuvo también repercusión en América Latina. Obviamente, y mira, es importante la democracia chilena porque el líder de la derecha que ha llegado a ocupar la moneda, ocupar el poder político en Chile, que es Sebastián Piñera. Piñera, sí. Lo ha hecho distanciándose de la dictadura. Es decir, el hecho de que Piñera haya llegado 2 veces al poder siendo un candidato de derecha, siendo exitoso, es precisamente por su postura de alejamiento de la dictadura. Que no pasó con el candidato Antonio Kast, claro, el que se enfrentó con Gabriel Boric. Sí, y eso tiene que ver también con que Piñera, economista, doctor de Harvard, una persona que además de ser senador tenía vínculo con el mundo económico y financiero, pero también él venía de un hogar de la democracia cristiana vinculado a todo eso, y aunque estuvo en Renovación Nacional, que era el continuador histórico del Partido Nacional, siempre puso distancia de la dictadura. Siempre hablaron de la democracia como un elemento donde la derecha debía revalidarse vía votos, y es un expresidente que firma los acuerdos con el actual presidente Boric
pidiendo que para el futuro se preservara la democracia ante cualquier evento y no se repitieran los terribles hechos de violación a los derechos humanos. Entonces él es una persona que es de derecha, de centro derecha, pero comprometida con la democracia y en contra de la violación a los derechos humanos. Uno puede tener cualquier crítica con Piñera, pero creo que ha sido bastante claro y comprometido con el tema de la democracia. Qué bueno. Bueno, pues nos alegra muchísimo que en este 50 aniversario del golpe de Estado en Chile haya florecido un proceso de concertación primero y de democracia después, en donde gente, personas, líderes de diferentes posiciones ideológicas han llegado al poder y no han llegado para imponer un criterio, un punto de vista particular, sino un programa de una concertación que se ha mantenido y se mantiene todavía de algún modo, con el caso de la elección de Gabriel Boric, que fue electo dentro de un proceso de negociación y que tuvo como contendiente al secretario general del Partido Comunista de Chile. Exacto, Sí. que era la figura. Que era la figura, ¿verdad? No, y reiterar, la economía en las democracias liberales es solamente posible alcanzar su mayor esplendor cuando hay democracia. Así es. No hay éxito económico sin democracia, porque los ciudadanos no pueden ejercer plenamente sus derechos. Muy bien, muchas gracias a Fabricio Gómez Mazara por esta participación y este recuerdo, digamos, de los 50 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende y la influencia que todo esto tuvo en la democracia y en las siguientes dictaduras que se dieron en otros países en América Latina. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en el diálogo. Hasta luego.